Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos vean y donde nos vean. Vamos a hacer entonces nuestro último ejemplo. Bueno, a comparación de los ejemplos anteriores, eh, siempre que nos están pidiendo la tensión uno y la tensión 2, la tensión uno, la tensión 2 o las tensiones de los cables A, B, C. Bueno, en esos ejemplos nos daban los factores geométricos del problema para poder calcular el ángulo. Ahora, en este problema, como pueden ver, ¿sí? Como pueden ver, aquí sí nos dan los ángulos correspondientes. ¿Sí? No hay que calcular los ángulos. Entonces, aquí, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Bueno, en vez de alfa, me está diciendo, bueno, este es 60 grados. Y en vez de P, este es 500. O sea, a mí me están dando ya el valor de la fuerza que está jalando hacia abajo, que me va a generar entonces dos tensiones. Entonces, identificando las fuerzas, que es el paso número uno, bueno, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, vamos a llamarle entonces a este señor, vamos a llamarle T1 y a este señor que está acá, vamos a llamarle entonces T2. A este que está aquí, bueno, vamos a eliminarlo aquí, porque sale un poco feo. A este señor vamos a llamarle T1 y a este señor vamos a llamarle T2. Si se dan cuenta, el ángulo está con respecto a la horizontal. Por ser alterno interno, ¿sí? Por ser alterno interno o pasando la Z, ¿no? Como quieran verlo. Si yo le, si yo le paso un ángulo aquí, ¿sí? Si le paso la dirección del ángulo, entonces podemos determinar qué cosa. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Si yo le pongo aquí, le pongo esta referencia, veo que este ángulo que está acá abajo le toca hacer 45. Y si le paso esta referencia aquí abajo, el ángulo que está aquí arriba de 25, le toca hacer este ángulo de acá abajo de 25 grados. Y bueno, y el ángulo de 60 ya me lo dio el problema. Así que yo, trasladando esto a un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Trasladándolo a un diagrama de cuerpo libre, vamos a poner aquí. Bien, perfecto, ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Voy a trasladar las fuerzas que encuentro. Bueno, encuentro entonces que T1, que está aquí, que con el ángulo de 45 grados, ¿sí? T2 está aquí con el ángulo de 25 grados y tengo entonces a la fuerza esta que está aquí, que es de 500, con el ángulo de 60 grados. Muy bien, entonces si pueden ver aquí ahora las tres fuerzas tienen ángulo, significa que las tres van a tener componentes. Muy bien, vamos entonces a ponerle las componentes de las fuerzas. Vamos a poner entonces las componentes de las fuerzas. Esta que está aquí, vamos a poner, esta sería T2 en X, que sabemos que va a ser T2 por el coseno de 25. Mientras este que está aquí va a ser entonces T2 por el, ¿sí? Bueno, este sería T2Y, sería T2 seno de 25. Este que está aquí sería entonces T1, ¿sí? T1 en X, o sea, T1 coseno de 45. ¿Sí? Y para arriba aquí sería T1 seno de 45. Bien, perfecto. Este de aquí en Y sería 500, ¿sí? Por el coseno de 60. Y para acá abajo sería 500 seno de 60. Muy bien, ahí tenemos entonces las componentes. Vamos a hacer lo mismo. Sumatoria de la fuerza C en X tiene que ser igual a 0. A ver, tenemos T2 coseno de 25 más, bueno, menos, porque este señor es negativo acá, menos T1 coseno de 45
menos 500 coseno de 60 tiene que ser igual a 0. Muy bien, ahí me queda una ecuación y la sumatoria de las fuerzas en Y. Y la sumatoria de las fuerzas en Y me quedan igual a 0. Entonces me queda T1 seno de 45 más T2 seno de 25 menos 500 por el seno de 60 tiene que ser igual a 0. Muy bien, ya saben, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos entonces, no vamos a usar el método de la calculadora, vamos a hacerlo manualmente para aprender cómo se hace cuando tienen estos términos así. Se hace lo mismo, ¿sí? Se hace técnicamente lo mismo. Tenemos, despejamos T2, así que sería T2. Muy bien. Sería T2 coseno de 25 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual a T1 coseno de 45, ¿sí? Menos 500, digo más 500 coseno de 60 y bueno, y lo dividimos entre el coseno de 25 a todo el mundo. Así que esto da coseno de 25, lo dividimos entre el coseno de 25 y dividimos entre el coseno de 25. Bueno, ¿eso que te va a dar? Bueno, que T2 es igual a T1 entre el coseno de 45 y seno de 45. Si quieres puedes sacarlo en la calculadora, eso es lo de menos. Tú pones ahí coseno de 45, aquí menos 1, pones ahí coseno de 45, ¿sí? Lo divides entre el coseno de 45, digo coseno de 25. Muy bien, eso me da 0,78. Entonces aquí sería 0,78 T1. 0,78 T1 más lo que te da aquí, que sería 500 multiplicado por el coseno de 60, ¿sí? Y eso lo divides entonces entre el coseno de 45. Bueno, coseno de 25. Muy bien, y eso me da 275.84. 275,84. Bueno, ahí tenemos entonces esas incógnitas. Ese T2, ¿sí? Ese T2 que acabamos de despejar, este T2 que está aquí, lo vamos a reemplazar aquí. Así que ¿qué va a quedar? Me va a quedar entonces T1. Vamos a reemplazar. O sea, T1 seno de 45 más T2 que vale 0,78 T1, ¿sí? Más 275,84 y multiplicados por el seno de 25, ¿sí? Tiene que ser igual a 500 por el seno de 60, que lo mandé para el otro lado. Bueno, aquí se multiplica entonces este por este por este y se despeja, así que te queda T1 seno de 45 más, ¿sí? Seno de 25 por punto 78. Bueno, o sea, 0.78 por el seno de 25, ¿sí? No me gusta hacerlo así, pero bueno, así es más fácil para ustedes. 0,33 redondeando. Claro, porque entre más redondees, ¿sí? El error absoluto se va corriendo mucho más. Bueno, bueno, esto me da T1. Perfecto. Ahora esto se suma, ¿no? Lo que está ahí al principio se suma. Y eso me va a dar entonces más, vamos a ver, 275. 275.84 lo vamos a multiplicar por el seno de 45
y eso me seno de 25. Seno de 25 y eso me da 116.58. 116.58. Y a la derecha tengo 500 seno de 60. Listo, perfecto. Entonces de este lado que tengo, de este lado se suma seno de 45 por punto 33. Seno de 45, súmale 0.33 y eso me da 1,04. Bueno, entonces a la izquierda me da 1,04 T1 y a la derecha tengo 500 seno de 60, le quito 116,58. Bueno, y a esa respuesta tengo que restarle, a esa respuesta, bueno, tengo que dividirlo. Bueno, lo que da de allí lo tengo que dividir entre 1,04. Así que esto que está aquí, eso que está allí, me queda dividiendo entre 1,04 para encontrar el valor de T1. Perfecto, vamos a ver cuánto me da eso en la calculadora. A ver, sería 500 seno de 60 menos 116.58 y lo divido entre 1,04. Muy bien, me da 3. Entonces T1 me da 304. Me dirán muchos de los que están viendo, ¿por qué no uso el método de la calculadora que es más rápido? Porque no todos los profesores aceptan el método de la calculadora. El método de la calculadora es como para poder comprobar eso. Bueno, ya tenemos el valor de T1. Y ahora, ¿sí? Con esta ecuación que está aquí, encontramos el valor de T2. Porque T2 es igual a 0,78. Bueno, no me dejó terminar aquí. Ajá. 0,78 T1. Pero T1 vale 304,26 y le sumo los 275,84. Listo. Y ese va a ser el valor de T2. Muy bien. Vamos, entonces sería 0,78, abro paréntesis, 304,26, cierro paréntesis y le sumo 275,84. Listo, eso me da 513. Eso me da 513,16. 513,16. Bueno, ese va a ser entonces, hasta aquí sería entonces nuestro ejemplo, un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver si hacemos un ejemplo de plano inclinado para ver, ¿sí? Cuando está en equilibrio, para saber cómo se hace este tipo de problemas. Bueno, saludos, chao.